Fue una de las primeras personas con las que charlamos aquí en Navarra Televisión sobre el coronavirus, cuando todavía ni siquiera casi conocíamos apenas su nombre. Eso era por el 14 de marzo y desde entonces han cambiado muchas cosas, de las que vamos a hablar con Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿El virus sigue ganándonos este pulso? De momento sí, el virus sigue activo. El virus no ha mutado ni se ha hecho menos virulento, y lo que sabemos es que el virus está ahí en el ambiente, cosa que no lo hemos vencido. Habíamos pensado quizá en mayo, en junio hemos vencido la pandemia, hemos vencido al virus, pero ya estamos viendo que no, el virus no se ha ido, y lo que se está viendo ahora es que lo estamos diagnosticando antes, estamos detectándolo antes, pero la impresión que puede dar de, bueno, pues es menos virulento, tiene menos fuerza, pues no es verdad, ¿eh? De hecho, si ahora en este momento el virus que está circulando llegara a infectar a una persona mayor con patologías, etcétera, probablemente la gravedad sería la misma. Otra cosa distinta es que a nivel, digamos, clínico, los médicos, bueno, pues tienen ya más experiencia que hace unos meses, ¿no? Pero el virus sigue activo y muy potente. ¿Qué es lo que más le inquieta ahora mismo? Pues lo que más me inquieta a mí es esta temporada de invierno, ¿no? Una temporada en la que van a coincidir el coronavirus con cientos de otros virus y otras bacterias que producen infecciones respiratorias, pues desde la gripe, virus respiratorio sincitial y otras bacterias, neumococos, etcétera. Y la coincidencia del coronavirus con estas bacterias puede ser muy problemática, ¿no? Date cuenta que no tenemos ahora una vacuna y que probablemente en los próximos meses y semanas, con los mínimos síntomas que podamos tener de otras afecciones, pues desde un catarro, desde, no sé, un poquito de dolor de garganta, etcétera, todos vamos a pensar que es el coronavirus y todos vamos a querer ir al médico, atención primaria, a pediatría, a ver qué es lo que está pasando. Y eso puede llegar a colapsar el sistema. Todos sabíamos que estos virus iban a llegar porque son propios del otoño y del invierno, pero quizás con lo que no se contaba es con que a estas alturas, a punto de empezar septiembre, los datos fuesen tan malos como los que estamos teniendo. A ver, probablemente, yo creo que probablemente lo que se esperaba es un repunte o brotes, pero quizá más centrado otoño-noviembre, ¿no? Y no a final de agosto como estaba ocurriendo, ¿vale? A ver, hay que tener en cuenta que la situación no es igual a la que ocurrió en abril, marzo-abril, ¿vale? Porque hay gente que dice, a ver, hay más coronavirus, hay más casos, porque se están haciendo más PCRs. Y es verdad. En aquella época, en marzo y en abril, se hacía PCR a los casos más graves para diagnosticarlos y para certificar que era coronavirus, y no a todos, ¿vale? De manera que en ese momento lo que estábamos detectando es la punta del iceberg. Aquellos casos más graves que llegan a los hospitales y ahí se hacían las PCRs, ¿no? Ahora la situación no es comparable porque se están haciendo PCRs a muchísima más gente, se están detectando brotes, por eso se está detectando en gente joven, en gente asintomática, de manera que podríamos decir en este momento quizá la situación no es tan alarmante ni tan grave como era en abril, por supuesto, ¿vale? Pero lo que sí es muy preocupante es la tendencia, es decir, estamos cada vez detectando más brotes. Después de los brotes está aumentando ya el número de pacientes ingresados a nivel estatal, está aumentando ya el número de muertos, de manera que la tendencia hacia donde vamos sí que es muy preocupante, ¿no? En abril, los días más duros de la pandemia llegaban a notificarse más de 900 muertos al día. Ahora no estamos así, obviamente, ¿no? Pero el problema es, ahora estamos detectando, digamos, la parte de abajo del iceberg, pero el problema es la tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es muy preocupante. ¿Y qué es lo que se ha hecho mal para tener esta tendencia a estas alturas de año? Pues probablemente hemos hecho una desescalada muy rápida, porque yo creo que todos estábamos realmente agobiados con el confinamiento,
Y quizá en ese momento se hizo la desescalada sin tener preparado el sistema de diagnóstico, rastreo y cuarentena, que es lo que te permite detectar los brotes, ¿no? En ese momento es cuando habría que haber reforzado el sistema de rastreo, porque la única manera de cortar ahora, digamos, la transmisión y que no lleguemos, que estamos a punto y en algunas zonas está llegando a la transmisión comunitaria, es diagnóstico precoz, es decir, test, rastreo de los posibles contactos estrechos con esas personas y la cuarentena de ese brote, ¿no? Evitar de esa manera que se vaya extendiendo. Lo que tenemos probablemente que acabar haciendo son microconfinamientos de determinados grupos, personas o poblaciones, ¿no? Porque llegar a un confinamiento como el que hubo en abril, marzo-abril, no sería la solución, sería una demostración de que hemos fallado. Y todo eso teniendo en cuenta la vuelta al cole, ¿no? Que eso también es bastante inquietante a falta de 2 semanas. Pues sí, porque lo que sabemos es que este virus, sabemos que hay, digamos, eventos superpropagadores, situaciones en las que se favorece el contagio, que son mucha gente muy junta, en sitios cerrados, mal aireados, en contacto estrecho, ¿no? Y obviamente los colegios es eso, ¿no? De ahí las medidas que hay que tomar, ¿no? De distanciamiento, de mascarillas, de higiene, de refuerzo de espacios. Ya en concreto cómo se hace eso son las autoridades sanitarias, ¿no? Pero efectivamente esto lo sabíamos desde hace mayo, mucho tiempo, ¿no? Y ahí sí que me gustaría, si me permites, hacer un comentario, ¿no? En los colegios el punto débil no son los alumnos. Gracias a Dios sabemos que este virus, aunque los niños pueden transmitir el virus y se sabe que tiene una carga viral parecida a la de los adultos, pues no es grave en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en los colegios el eslabón más débil es el profesor, sobre todo aquellos profesores de una edad ya más avanzada, maestros, maestras que tengan más de 60 años, que puedan tener alguna patología, etcétera. Ese es el problema, ese es el eslabón débil que sobre todo hay que proteger, también hay que pensar en él, ¿eh? Ahora mismo todas las miradas están puestas en esa vacuna. ¿Que confía usted en que llegue para este otoño? No, yo creo que, a ver, es probable que en las próximas semanas o en octubre, noviembre, lleguen noticias de que ya hay alguna vacuna que está superando lo que se denomina la fase 3, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya se va a tanta velocidad que ya se están fabricando vacunas que todavía no se sabe si van a funcionar, ¿vale? Y es probable que efectivamente que haya algún candidato, pero una cosa es que haya superado las fases de seguridad, de eficacia, etcétera, y otra cosa es que esté disponible, por decirlo de alguna manera, en nuestras farmacias, ¿vale? Es decir, porque luego hay que fabricar millones de dosis, hay que distribuir esas dosis, probablemente en algunas de ellas sea necesaria una revacunación, es decir, el sistema es mucho más complejo, ¿no? Con lo cual, yo creo que en esta temporada, digamos, de invierno no pensaría en que íbamos a tener una vacuna, quizá a lo largo del 2021 sí, ¿no? Pero la vacuna, o las vacunas, porque lo bueno es que hay muchos candidatos, no son la única solución. Es decir, hay que tener en cuenta que la vacuna tiene que ir asociada a una serie de medidas que no podemos olvidar, ¿eh? Tenemos vacunas para otras enfermedades que todavía no hemos erradicado, o sea que no hay que pensar que la vacuna ya está, con esto ya hemos solucionado el problema, ¿no? Tendremos que seguir teniendo las medidas de higiene, de distanciamiento social, las mascarillas, como hasta ahora, ¿no? Que eso parece que ha llegado para quedarse por un tiempo bastante largo. Pues yo creo que sí, yo creo que por lo menos este invierno hay que contar con que estas medidas van a ser necesarias, ¿no? Y que además en el fondo son eficaces, ¿no? Estamos ante un virus en el que no hay inmunidad previa, la gente no ha estado en contacto antes con este virus, un virus que se transmite por el aire, que son los más difíciles de controlar, un virus en el que la enfermedad hay un periodo en el que la persona no tiene síntomas pero puede contagiar, e incluso hay personas asintomáticas portadoras del virus, ¿no? Es lo peor para un epidemiólogo, es lo peor para controlar, ¿no?
Y por eso, a la falta de vacuna, que ya llegará, si Dios quiere, pues esas medidas son ahora necesarias y seguirán siendo necesarias durante un tiempo. Hemos querido salir a la calle para darle también voz a la gente, para que pudiera directamente hacerle una pregunta a usted sobre lo que le inquieta del coronavirus, y esto es lo que nos decían. ¿Qué tiempo podría durar esta pandemia? ¿Cuánto tiempo podría? Sí, muy difícil esta, ¿no? Bueno, pero es lo que todo el mundo se pregunta en el fondo. Pues yo creo que es un virus que ha venido para quedarse. No tenemos certezas de cuánto tiempo durará, pero es más una esperanza que una certeza, pero probablemente este virus acabe siendo uno de esos virus respiratorios que nos visitan cada año y en el que acabarán produciendo una mortalidad que, aunque suene muy duro esto, sea socialmente aceptable. Es decir, lo mismo que la gripe, que nos visita todos los años y todos los años mueren miles de personas, pero eso lo tenemos asumido, ¿no? Quizá este virus acabe siendo un virus de este estilo, ¿no? Vamos a escuchar otra pregunta. ¿Cuándo terminaremos con esto? Bueno, eso más o menos nos lo contestaba, sí, ¿no? es lo que nos preocupa a todos. ¿Cuándo terminaremos con esto? Yo creo que hay que tener paciencia, ¿vale? Hay que tener paciencia. No miedo, pero paciencia. Y sobre todo, seguir las recomendaciones. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Si todo lo que nos cuentan es cierto. Todo lo que nos cuentan es cierto, depende de quién te lo cuente. Pero, a ver, es verdad que esta pandemia lo que ha generado es también una crisis de credibilidad en la ciencia, ¿no? Probablemente porque mucha gente no sabía cómo funciona la ciencia, ¿vale? La ciencia muchas veces no tiene todas las respuestas y muchas veces las respuestas son, bueno, pues no te va a decir que al 100% va a ocurrir esto. La sociedad, los políticos, lo que quieren son certezas. La ciencia no tiene certezas, tiene incertidumbres, ¿no? Fíjate que en estos últimos 6 meses hay ya más de 40.000 artículos científicos sobre el SARS y la COVID-19. Probablemente sepamos más de este virus y de esta enfermedad que de otras enfermedades en lustros, ¿no? Pero aún y todo hay muchas cosas que se ignoran, ¿no? Yo creo que esto ha generado también incertidumbre, ha generado mala información, bulos, y ahora pues estos movimientos, digamos, un poquito negacionistas que se oponen a todo y niegan todo, cuando no hay ninguna duda de que el virus existe, de que el virus es mortal, de que las medidas de contención lo contienen y de que la PCR sirve para detectar el virus, obviamente. Pues queda claro ese mensaje, que habrá que seguir repitiéndolo ante esos movimientos negacionistas, como bien dice. Es un placer escucharle y aprender cada día con usted sobre este virus que sigue siendo desconocido y que se nos sigue resistiendo, así que seguro que volveremos a hablar sobre ello. Pues cuando queráis, muchas gracias y mucho ánimo a todos. Muchas gracias por acompañarnos.